voy a lanzar la tesis muy lanzada que hace la agenda de desestabilización, que es el título del libro, y lo que dices es que el presidente Gustavo Petro ha liderado una agenda de desestabilización, sembrando dudas acerca de como consensos básicos que había tenido la democracia colombiana y que se encamina a o dejar un sucesor o dejar una agenda de oposición similar a la que generó el estallido social del 2021 para poder volver al poder en 2030. Sí, en parte, digamos, yo creo eso. O sea, es como responder una pregunta. A mí me gusta mucho la carátula porque creo que el ilustrador, la persona que hizo la cosa gráfica, se dio cuenta realmente de un poquito la idea que había detrás. Y es, hay ciertas cosas en nuestro Estado de Derecho, hay ciertas cosas en nuestra sociedad que están sufriendo definitivamente, digamos, golpes muy grandes que lo están desestabilizando. Sí. Estoy hablando, por supuesto, de los temas económicos, estoy hablando de las finanzas públicas, estoy hablando de los temas de salud, estoy hablando de la seguridad y del orden público, e incluso estoy hablando de los temas internacionales. Es decir, sí hay en este momento como una clara intención, digamos, de mover y de cambiar, digamos, de alguna forma las bases y los fundamentos y los pilares de esas cosas. La pregunta que hay que plantearse es, bueno, ¿qué hay detrás de eso? ¿Por qué todo al tiempo? ¿Qué será lo que tiene en mente quien se dedica a producir esas desestabilizaciones, ¿no? Yo creo que las ideas siempre hemos pensado que los empresarios son parte de la discusión del poder, Sí. ¿no? Y entonces por eso creo que acudimos a ustedes como fuentes para que nos Sí. traten de explicar el país, pero también hacemos como investigaciones y Análisis. artículos controlándolos, entendiendo que ustedes son financiadores de la política Sí. y que en ese sentido también pues son como sujetos de responder por ciertas cosas. Entonces en esta entrevista espero como chuzarte por unos lados, a ver, porque tú mismo te preguntas, no estoy siendo un poco paranoico, ¿no? Es como, a ver, si estoy diciendo que esto todo es premeditado, que son unas acciones, creo que tú mismo en algún momento te preguntas, no, no estoy cayendo yo como en la paranoia o de las extremas, Sí. y ¿cuál es tu respuesta? No, yo creo que sobre todo, más que la respuesta, es como plantear las preguntas. O sea, se están presentando estos cambios importantes que nos están generando inestabilidad en varios frentes. Esa es la primera, el primer hecho, digamos. Esos son hechos concretos. La pregunta es, ¿ese es el resultado de un plan organizado o es el resultado de un gran desorden? Claro. Es que yo diría, o hay quien puede decir es que el gobierno es muy malo, y entonces como es muy malo, acabó con la energía, con la salud, con las finanzas públicas, uno pudiera decir eso, con la seguridad. Y la pregunta es, ellos no se dan cuenta de eso, y yo creo que al final tienen que ser muy conscientes de lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, llego incluso a la conclusión de que incluso si no fuera planeado, evidentemente sí se está creando un escenario que es un escenario propicio para que pasen dos cosas. Uno, para que el periodo 2026 al periodo 2030 sea muy complejo. Sí. Y dos, seguramente también ese será, digamos, el caldo de cultivo para eventualmente un gobierno en el año 2030, como sucedió en su momento con lo que estaba sucediendo en el año 2021. Te voy a leer aquí Sí, tres líneas del principio. sí. Si me pidieran describir en dos palabras el estado de ánimo de una buena parte de la sociedad colombiana de hoy, diría que estas palabras son incertidumbre y preocupación. Y te contrapunteo con, a ver, esta es de la última encuesta Inbame, ¿no? Sí. Y es la percepción sobre el gobierno. Y aquí hay como una cosa que no me cuadra del todo. Y es que si tú miras, esa es la línea Sí. que hace Inbamer desde el gobierno de Iván Duque, y después Petro. Petro lo ves que se está en su periodo lame duck, ¿no? Que llaman los gringos cuando el presidente se va acabando y está cada vez más impopular, como le pasó a Iván Duque. En cambio, el presidente Petro crece un poquito en popularidad. Termina mejor que Iván Duque, por mucho, y incluso que Juan Manuel Santos II. Y entonces dale sentido un poco a esta percepción de que tiene todo el texto de este libro, es como de alarmismo, ¿no? Sí, sí, En algunos lados hay alarmismo extremo sí. que yo creo que en algunos temas está muy bien justificado, pero frente a la percepción que tienen los colombianos de este gobierno. Claro, a mí hay algo que me gusta decir y que resultó, digamos, de todo el análisis cuando yo lo estaba escribiendo y cuando lo estaba discutiendo con los editores y demás, y es,
digamos que he llegado a la conclusión de que es muy difícil entender la realidad en tiempo real. Por lo tanto, hacer el esfuerzo por interpretar qué es lo que está sucediendo hoy en día es un ejercicio un poco esotérico. ¿A qué me refiero? Me refiero a que normalmente la realidad se entiende casi que mirándolo desde la historia. Dentro de 5 años entenderemos qué era lo que estaba pasando en el año 2025. Hace poco el presidente César Gaviria sacó un libro donde nos cuenta cómo fue que se llegó al tema de la constituyente en el año 91. Sí. Es decir, no estamos entendiendo eso 34 años después de que efectivamente sucedió. Entonces la pregunta es, dado que tenemos tantas cosas, tanta información y tantos hechos hoy en día, ¿qué puede uno hacer para hacer un esfuerzo más allá, digamos, de entender la realidad y ojalá de poder, entre otras, decir, hackear el futuro? ¿Uno cómo logra hackear el futuro? ¿En qué términos? En los términos de que están pasando muchas cosas simultáneamente, hacia dónde vamos, entendamos hacia dónde vamos y dado eso tomamos decisiones. Digamos como esa es la lógica que hay detrás. Puede parecer paranoico, pero yo estoy seguro de lo que te estoy diciendo en el sentido de que casi nunca sabemos cuál es la doble agenda que tiene alguien, no sabemos cuáles eran las intenciones, no sabemos qué estaba pensando en ese momento las cortes o qué estaban pensando los grupos criminales, no sabíamos cuál era el plan de algunos partidos políticos y se van presentando hechos, algunos de ellos, de hecho, algunos de ellos irrelevantes. Sí. Por ejemplo, se encuentra uno con cosas alrededor de la esposa del presidente. Y entonces nos dedicamos todos a ver qué pasa con la esposa del presidente en Noruega, en Suecia, perdón, en Estocolmo. Y entonces uno dice, pero de pronto eso no es tan importante dentro de la agenda nacional, pero le estamos gastando tiempo a eso y es mucho más importante, por ejemplo, que vaya a haber un acuerdo con el Clan del Golfo. Y eso sí puede ser una cosa muy relevante. Entonces, dicho eso, digamos, el intento que está acá es un intento de sistematizar como esos hechos y decir, independientemente de que sean un plan o no, son hechos que nos van a definir el futuro. Y son hechos que van a tener consecuencia y van a tener relevancia durante los próximos años. Por ejemplo, las finanzas públicas evidentemente nos va a imponer una agenda. Si tenemos o no tenemos un sistema de salud que funcione, evidentemente nos va a generar una agenda no solamente social, sino también política y seguramente fiscal también. Las relaciones internacionales, no tengo la menor duda de eso. El tema de control territorial y el tema de la pérdida de seguridad o de la pérdida de capacidad del Estado de garantizarle seguridad a los ciudadanos en una muy buena parte del territorio nos va a imponer una Colombia distinta a la que tendríamos en otras ocasiones. Entonces lo que estoy diciendo allí es muy probable que tú tengas razón, es muy probable que ese 37% que apareció allí del presidente sea efectivamente la gente que lo apoya hoy en día. Eso no significa que Colombia esté estable, eso no significa que Colombia no tenga incertidumbre, no significa que ese otro 63% no esté muy angustiado. Entonces, por eso digo, incluso los que lo apoyan a él están angustiados eventualmente de perder. Claro, y yo entiendo que hay como que las crisis excepto la crisis de seguridad, que es muy palpable para todo el mundo, Sí, ¿cierto? sí. Las otras tres crisis, que son la crisis energética, la crisis fiscal y la crisis de salud incluso, son unas crisis en las que Un poco abstractas. un poco abstractas, ¿no? Es decir, yo sé que las están sintiendo los pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades raras o enfermedades Eso, crónicas, sí. ¿no? Pero pues la gente los pelados o la gente más joven que no va o no acude tan frecuentemente al sistema, pues no lo siente. Es que en el ¿no? caso específico de salud, la gran crisis realmente está de alguna forma destinada a presentarse dentro de 1 año y medio o 2. Que de alguna forma, inclusive a los pelados, se le van a morir los abuelos, se le van a morir los padres, no van a tener cómo comprar los medicamentos para los padres, las finanzas del hogar se van a apretar y lo van a ver y lo vamos a ver todos de primera mano. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dices, en el caso de energía pasa lo mismo. Pues uno no se preocupa demasiado si el año 2027 va a haber o no va a haber un apagón. Y el día que haya un apagón... Sí, pero por el otro lado sí siento que este gobierno logró una conexión importante, una conexión que ha generado una efervescencia democrática popular, que ha generado una identificación y la representación de personas que evidentemente antes no estaban bien representadas, ¿no? Sí. Y que ha hecho como que la percepción hacia gobiernos, pues que el empresariado veía con muy buenos ojos, como el gobierno de Iván Duque, al que pues el Consejo Gremial básicamente adhirió en la campaña del 2018. Después tuvimos inmensas discusiones con él, ¿no? Claro, pero ustedes lo salvaron cuando se le había caído la tributaria después del paro nacional. Se dieron un lapo de clavarse 35% de renta empresarial Claro. para salvar a Iván Duque. Peor, inclusive, y no fue ni siquiera después.
Antes de que se presentara la reforma, nosotros sacamos un artículo famoso que decía, no le cobre a la gente, cóbrenos a nosotros. Y el gobierno, Y Carrasquilla, y Carrasquilla decide que no, e Iván Duque deciden que no. Eso fue el 13 de abril del año 2021. El 28 de abril del año 2021 arranca el paro nacional. El 4 de mayo es cuando se va Alberto Carrasquilla. sí. Y nos vamos hasta el 5 de junio con el paro nacional. En realidad, todas esas cifras, todas esas fechas, y efectivamente nosotros apoyamos, y no era por apoyar a Iván Duque, en realidad era por apoyar al Estado. Pero porque él estaba muy molesto con nosotros. Inclusive había como ciertos rumores que decían, no, es que ustedes tumbaron a Alberto Carrasquilla. Y pues nosotros lo tumbamos a Alberto Alberto Carrasquilla. Carrasquilla, yo creo que ya con los años después creo que se cayó solo. Pues, Yo creo lo mismo. Que cuando uno entiende la realidad, como dices tú, ya con la óptica y con el prisma de la historia, uno se encuentra con que él de verdad hizo algo muy poco popular, digamos.